Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal. Y hoy traigo un video muy especial. ¿Por qué? He hecho un TikTok de un muchacho que canta realmente increíble. Apenas lo vi me quedé impactado, esa es la realidad. Cantando también una de las canciones más difíciles que hay. Estamos hablando de Never Enough. Canciones espectaculares si las hay. Y si no la conoces por el nombre, seguramente la vas a conocer cuando la escuches, porque es una canción que todo el mundo escuchó, de una película hermosa como lo es The Greatest Showman. Un peliculón que si no lo vieron, véanlo porque no saben lo que se pierden. Y me etiquetaron en un fragmento de un chico que está haciendo un cover con un piano súper crudo, y decidimos hacerlo para YouTube, así que vamos a hacer un video un poco más extenso que lo que fue el TikTok. Y ahora sí, entonces sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos. Si te gustan estos tipos de videos, te puedes suscribir a este canal, activar la campanita, ponerle un me gusta y dejame acá abajo alguna recomendación para un próximo video. Antes que nada, bueno, este es el chico y el canal John Pinto Jr. se llama, así que lo pueden ir a ver. Obviamente acá abajo, como en todos mis videos, acá abajo van a tener el link para que lo vayan a ver, sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. A ver. Trying to hold my breath. Okay. Let it stay this way. Can't let this moment end. Ok, lo primero que notamos es una voz súper dulce, con bastante aire, no por falla en el cierre cordal, sino por estética, muy suave. Es una canción que después sube muchísimo el volumen y lo mantiene por mucho tiempo, que es una combinación intensa. Con este tipo de canciones hay que utilizar la dinámica muy inteligentemente. This moment end. You set off a dream in me. Y ahí de a poquito ya quiere empezar, a colocar un poco en un lugar donde se genera más volumen. Escucha. You set off a dream. Se agarra de la N. Getting louder. Can you hear it echoing? Take my hand. Will you share this with me? 'Cause darling, without you. Es una canción que tiene mucho de estas notas de paso, mucho de estas notas que son de una anacruza. El verso empieza no en el tiempo fuerte, entonces ahí es donde se le quita importancia a esa nota. La canción está llena de ese tipo de notas que son las más difíciles de prestarle atención. Por ejemplo, Will you share na, 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 na. this? Will you share this? Por lo general, esas notitas se les suele quitar importancia. Y cuando esas notas están bien hechas, cuando esas notas tienen el volumen que necesitan y la afinación, te das cuenta que es algo de calidad y algo bien trabajado. Claramente estamos hablando de un contratenor. Porque un tenor, bueno, tendrá que ver bien qué nota es, pero es un contratenor, estoy absolutamente seguro, que es como el más agudo, como las excepciones de los hombres, o sea, más agudo que un tenor. Viene el bajo, el barítono, que soy yo, el tenor y el contratenor. Hay más pseudo clasificaciones, pero ya está, o sea, hasta ahí. With me. 'Cause darling, without you. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. ¡Ay, Dios! ¿Se dan cuenta lo que yo digo de la dinámica? Es fundamental para poder mantenerte sano durante la canción, para llegar al final, porque si no, hay notas que te estresan, por más técnica que vos quieras, te estresa el cuerpo, por más que no haya tensión. Si vos haces toda la canción con ese volumen, primero que es una canción imposible de escuchar, se convierte en eso, y segundo que no llegás, o si llegás matado. Hours of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough. Never be enough for me. Never, never. Never, never. No entiendo. No entiendo cómo puede tener ese cierre cordal. O sea, chicos, no pasa nada de aire. Nada de aire. Nada. ¿A qué voy con esto? Es que está funcionando todo de una manera exquisita. Se nota que hay muchísimo trabajo atrás de este cover. Está hecho por un profesional, a eso voy. Y la mayoría de los covers que yo escucho de esta canción están grabados
y haciendo que lo están haciendo en vivo. Esto de lo grabo en mi casa, tranquilo, en jogging y en pantuflas, y después pongo la cámara, pongo el micrófono y me hago el que lo estoy haciendo en vivo. Pues no, la mayoría no lo hacen en vivo, en el momento. Esto es en una toma, no hay errores hasta el momento, no está esto de hago esta parte, bueno, me tomo una cosa, retomo y arranco desde donde terminé. Esto es del principio hasta el final la canción completa. Voy a bajarlo un poco porque está saturando. Satura. Ahí está. ¡Ah! Yo sé que mucha gente, yo sé que algunas personas van a decir que grita. A ver, una reacción no es el mejor contexto para escuchar a un cantante y apreciarlo. Es un análisis lo que estamos haciendo. Si quieren escucharlo a él completo, en el contexto espectacular del principio hasta el final y todo, acá en la descripción tienen el link del video original para que lo vayan a ver sin mis interrupciones. Esto no es gritar, esto está cantado. ¿Tiene mucha potencia? Sí. ¿Es un sonido muy estridente? Sí. ¿Te puede no gustar? Obviamente que sí. Y nadie va a discutir si te gusta o no. Lo que sí podemos discutir es si está bien hecho o mal hecho. Yo noto que es un sonido con mucha potencia, noto que es un sonido donde se exige y noto que es un sonido que le llevó un trabajo generar y hacerlo lo más sano posible. Eso es lo que yo veo desde acá. Le requiere un esfuerzo, no es que llega como si nada. No, es un sonido que se ve que le llevó trabajo poder generar. Estar en esa altura y sin morir en el intento. El ve, el neva, va. Ese va es, chicos, tan filoso. Y aparte te das cuenta que es un cantante de verdad, porque tiene todos los gestos que tiene un cantante cuando ha entrenado. Todos. Y una conexión perfecta entre sus graves y sus agudos, o sea, es el mismo sonido. Y canta con todo el cuerpo. Hay muchísimas cosas para hablar, pero está cantando con todo el cuerpo. Cómo se mueve, cómo pone las piernas, la respiración, las tomas de aire son justas y necesarias para lo que va a hacer. No toma aire de más, no toma aire de menos, porque si vos tomas aire de más, cuando vas a hacer esas notas súper agudas donde las cuerdas están así y pasa muy poquito aire por el medio, es mandar un montón de aire por un lugarcito que es nada. Entonces la dosificación del aire tiene que ser impecable. Y el sostén muscular no es el mismo de los graves que el de los agudos. Entonces hay un montón de cosas que están funcionando acá para que este sonido salga. Tanto el agudo como todos los graves y los medios que está teniendo. ¿Cómo oscurece abajo? ¡Ay, gracias! Me parece... A mí me encanta. Fíjate la toma de aire acá. ¡No! El vibrato es la prueba de que ahí arriba está libre de tensión, bajo mi punto de vista y mi experiencia. ¡Manda growl! Ahí se descolocó un poco. Ay, ¿quién? Por favor. Perdón. O sea, sé que es algo mínimo, lo sé. No puedo con mi genio tampoco, Y suelto con flip. Hermoso. Ay, chicos, me encanta.
O sea, te das cuenta que es un trabajo que le llevó poder hacer esto. Está trabajado, tiene un esfuerzo. Si bien nacés con las condiciones o con la tesitura, porque vos podés tener esas notas, o sea, a ver, llegar a esas notas con mucho trabajo, sí, obviamente se puede. Con mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas cosas, pero también, o sea, sos tenor. O sea, sos barítono un poco. Está bien, sos músculos. Todos son elásticos. Hay notas que se tienen y notas que se pueden llegar a trabajar. Medio que un perro nunca va a ser un gato y un gato nunca va a ser un perro. Por eso también tenés que aceptar el registro que vos tenés y trabajarlo para que sea hermoso. Porque vos podés tener todos esos agudos o podés tener unos graves maravillosos, pero si no los trabajás y no los sabés usar, no te sirven para nada. Entonces acá se nota que están las dos cosas. Se nota que le vino con él. Va a abarcar capaz la misma cantidad de notas que puede abarcar un barítono, pero en otro lado del registro, ¿me entendés? Como un poco más arriba, va a ser, no sé, 2 octavas y media, 3 octavas, pero no va a ser de la octava 2 a la octava 4 y medio o 5. Va a ser capaz que de la 4 o 3 y media hasta las 6, qué sé yo. Pero claramente lo que siempre más se endiosan son los agudos a los graves, o lo que tiene más mérito. Ay, mirá, cantó agudo, sabe cantar mejor que uno que canta más grave. Siempre se tuvo como la concepción de que el que canta agudo es el verdadero cantante y el que canta grave no. Pero bueno, son cositas que la gente tiene que rever y tiene que saber. Cantar agudo no quiere decir ser cantante o un buen cantante. Pero en este caso se cumplen las dos situaciones, así que está todo perfecto. Mis chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.